Sí, buenos días a todos. El tema es el diseño emocional en la creación de personajes de libros infantiles. Yo soy el maestro Jesús Alberto Guerrero Villalba de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estoy también bajo la tutela de la doctora Hortensia Mínguez García de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella no pudo estar con nosotros por cuestión de salud. Primero que nada, ¿qué es el diseño emocional? Donald Norman, 2004, él menciona que es todo aquel concepto que crea una emoción. Eso quiere decir que crea una sensación hacia las personas, una atracción o un desprecio. Esto puede ser solamente con la creación de texturas, colores, formas, todo lo que tenga que ver con esa manera de relacionar lo que vemos. También cuando se diseña un personaje es importante ver el color que se utiliza y cómo se integra dentro de la misma historia. La autora Heller utiliza mucho la psicología del color, que eso tiene que ver con la forma y la función en cómo los personajes ya cuentan con una forma de ser y lo que ellos representan dentro de la misma historia. Entonces, a partir de la investigación se crea un documento para documentarse de cómo van a ser las ilustraciones y cómo se tienen que realizar. Entonces es necesario conocer la fuente, digámoslo así, vemos la narración a fondo. Todo esto tiene que ver con la historia que se nos presenta para ver cómo se va a realizar estas ilustraciones y ver una mirada de lo que el mismo autor está representando dentro de las imágenes. Entonces nosotros vamos a diseñar estos personajes en base a lo que vemos dentro de las narraciones y cómo se comportan dentro de la misma historia, si ellos son buenos o malos dentro de la misma. Entonces, primero se hizo una investigación acerca de cuáles son los personajes principales. Teniendo la selección de los personajes, se crea una imagen clave, digámoslo así, para que las personas, en este caso, que fueron 11 personas, se les dijo que relacionaran la imagen con una forma de que ellos percibían, de sentir o de ver el personaje. Por ejemplo, el personaje de Dorothy, ellos mencionaban que se veía un poco perdida, despistada, que era pequeña, amable. Todo eso se relaciona con la forma en la que se creó esta imagen. Entonces, de cierta manera, las personas ya relacionan algunas palabras con la forma de ser y el mismo diseño tiene mucho que ver con esta relación. Entonces, todo lo positivo tiene que también ver con los colores, las formas y las mismas texturas inclusive que se utilizan. Por ejemplo, la bruja que es malvada, se le denota todo eso, la maldad, la crueldad, las emociones todas negativas. Entonces, de cierta manera, ya las personas ya relacionan esas palabras con las imágenes. Para determinar las palabras claves también se hizo un estudio, digámoslo así. Se ve primero el personaje, la palabra clave que se le relaciona, los colores que utiliza y el físico del personaje mismo. Esto para relacionar cómo va a ser el diseño en sí y cómo se debe de elaborar. Por ejemplo, Dorothy, se le ponen las palabras claves que se habían utilizado anteriormente, las que se repetían el mayor de veces. Entonces es inocente, es inteligente, aventurera, curiosa, bondadosa, energética. Después se utilizan los colores, que Dorothy siempre utiliza los colores azul, blanco, el pelo café, el rojo de las zapatillas. Todos esos colores siempre van siendo una parte importante del personaje y son digamos, una manera gráfica de verlos. Y esto tiene que ver con el diseño físico que se crea. Se sabe que Dorothy es una pequeña niña, entonces se crea esa forma de ser. Cómo tiene el cabello, si está bien vestida, cómo usa ese delantal, digámoslo así, y todos esos aspectos que la hacen ser el personaje. Porque muchos de los personajes ya vienen creados de cierta manera con una forma que es identificable con las personas. Entonces, aquí vemos un poco la psicología del color. Ya sabemos los azules, los blancos, la pureza, la esperanza, todo lo que significa, el optimismo, la sencillez, el verde, por otro lado, al mezclarlo con el amarillo y el café, nos guía a algo rústico, algo natural, a la naturaleza y a esa manera de vida que es la misma naturaleza en sí. Por otra parte, el hombre de hojalata tiene que ver mucho con la sabiduría, la elegancia. Todos esos tonos de grises crean esa forma de que es alguien frío o con tendencias hacia ser muy profesional. Por otra parte, los amarillos y naranjas que utiliza el león
da esa calidez, esa alegría, la amabilidad, eh, todo lo energético gracias a esos tonos de colores que utiliza. Por otro lado, los malos de la historia utilizan colores grises o yéndose hacia los negros. Por eso se ve esa parte misteriosa, ese desagrado, la rebeldía, la mediocridad, la crisis. También todos ellos crean una forma fantástica de crearse en sí. Entonces, los elementos que nos inspiran también tienen que ver con este diseño de personajes. Necesitamos saber cómo se desarrollan o si existe ya una forma de representación de los personajes para crear nuestros propios diseños. En este caso, se revisa el libro original que fue creado por Wes Denchow. Él creó los personajes del Mago de Oz y crea una manera muy pictográfica de relacionar las ideas. En este caso, el personaje de Dorothy aún no contaba con ese vestido que se le reconoce, el vestido azul. Sin embargo, conforme pasan los años, se fue incorporando, sobre todo en la parte de la película que fue creada por Victor Fleming. Él hizo una forma muy destacada de crear esos diseños de los personajes. Y es por eso que el vestido de Dorothy y la manera de cómo es el espantapájaros, el león cobarde, todos ellos ya cuentan con una forma mucho más definida de la que se puede representar dentro del libro. Entonces, inclusive, después con el paso del tiempo se crea una caricatura y aquí vemos cómo sigue la tendencia del diseño de Dorothy, que sigue con esos tonos azules y blancos. El espantapájaros también sigue con ciertas características que son destacadas dentro de la creación que se diseñó dentro de la película. Entonces, se ve una evolución clara de cada uno de sus diseños. Ahora, gracias a eso, podemos crear nosotros mismos una manera de bocetaje. Creamos trazos simples y visualizamos de qué manera queremos que representar estos personajes. Se puede hacer una manera abstracta también de lo que habíamos visto dentro de la narración del libro y ver esas partes que nos hacen saltar. Por ejemplo, en la Dorothy siempre es una niña pequeña. Generalmente se relaciona con esa niña de campo. Entonces es muy común que se utilice esos diseños con faldas largas y muy hacia la naturaleza, digámoslo así. Entonces todos estos diseños se van realizando de tal manera que se relacionen con las palabras que habíamos visto, con las personas que relacionan estos sentimientos o emociones hacia los personajes para hacer los diseños de tal manera que nuestros bocetos queden relacionados con las palabras y las mismas maneras que fueron registradas anteriormente. Ahora hay una técnica de estética, digámoslo así. Esto es para crear nuestras ilustraciones y hacer una posibilidad mucho más amplia de comunicar nuestras imágenes que comuniquen ese sentimiento. Digámoslo así, que nuestros programas son solamente una herramienta para que nos sirve como base para crear estas ilustraciones y darles mucho más sentimiento o mucho más movimiento. Gracias a los bocetos podemos elegir uno o mezclar ciertos, relacionar ciertas partes para mejorar nuestro diseño final. Digámoslo así, si nos gusta un poco más la mirada de cierto boceto que nosotros creamos, podemos relacionarlo con otro que tal vez nos gustó mucho más el vestido. Entonces, esta mezcla ayuda a crear un dibujo definitivo, un diseño definitivo del personaje. Ahora, nuestras ilustraciones tienen que ser visibles, entonces ya mencionado con todas las cualidades anteriormente, tenemos que relacionar tanto la narración que se encuentra en el libro como las diferentes creaciones que se contaban anteriormente del libro del Mago de Oz. Entonces, gracias a todo lo que vimos, la relación de las personas que tienen con estos personajes, cómo ya los reconocen, cómo saben cómo se crean estos personajes y de cierta manera la relacionan con estas emociones. En este caso, se jugó un poco con la imagen de la bruja. Muchas de las personas que se contactaron decían que era una persona, un personaje que sentía cierto rencor hacia Dorothy y se jugó un poco con esta imagen, entonces la hicimos una pequeña niña, al igual que Dorothy, por querer las zapatillas rojas. Entonces, de cierta manera, se puede tomar cierta libertad para crear un concepto o un diseño totalmente nuevo
y presentar otra versión del Mago de Oz. De esta forma también se jugó con esa manera tierna, por eso todos los personajes tienen esos pequeños ojos redondos para crear ese sentimiento de seguridad y de calidez también. Muchos de los colores que se utilizaron son vivos, sin embargo, siguen con la misma temática. Los malos, los personajes malos del cuento, cuentan con estos tonos negros, grises, inclusive morados, algo más oscuros que los personajes principales. Aunque el personaje del hombre hojalata sea gris, se ve como se puede notar un poco que se hace de lo bueno, gracias a sus formas. Si lo hacemos un poco redondo, se ve un poco más amigable. Entonces se jugó un poco con la forma, haciéndolo más grande de tamaño, redondito. De igual manera, para ver esa amabilidad en su cara, se juega mucho con las expresiones. Todo eso gracias a que las expresiones son una forma muy visual de decirnos quién es el personaje y cómo se comporta también dentro de la historia. Por último, las reflexiones. Básicamente, cada uno de los personajes cuenta con una forma de ser y eso crea que los diseñadores creamos estas nuevas interpretaciones en base a algo que ya conocemos. Claro que en cuanto se crean los personajes del cuento es muy necesario conocer cada uno de los detalles que el autor nos crea para poder diseñar estos personajes, aplicando sobre todo los colores, las formas, las texturas, todo aquello que nos denomine o que nos denote qué hace el personaje y qué cualidades queremos que represente. Por último, es necesario que los personajes se perciban de cierta manera o que impongan los diseños en base a lo que se está creando. Digámoslo así, los diseños tienen que ser llamativos y tienen que ser diseños que realmente sean funcionales en base a la historia. Si la historia es una historia fantástica, se puede jugar un poco más con las formas, digámoslo así. Sin embargo, si la historia va un poco más hacia lo serio, en este caso los diseños tienen que mostrar con su trazo esa seriedad y esa simpleza que está dentro de la historia. Desde la experiencia también es necesario relacionar esas imágenes rápidamente con lo que se quiere representar y crear esos diseños emocionales para relacionar estéticamente o visualmente todo lo que se relaciona dentro del libro. De esa manera se relaciona la narrativa con nuestro medio visual o gráfico. Es por eso que los diseños de personajes es muy importante, ya que las personas al verlos relacionan cierto gozo o cierta desprecio hacia ellos, ya que con solo verlos saben qué es lo que el personaje hace y cómo se involucra dentro de la historia misma. Agradezco mucho la participación en esta ponencia. La doctora Miguel nos pudo estar con nosotros. Ella es doctora en la Universidad Politécnica de Valencia y ayudó mucho en el desarrollo de esta ponencia y este desarrollo de diseño emocional de los personajes. Claro que el estudio sigue constantemente en desarrollo y es muy importante ver cómo cada uno de los pasos es importante y tanto el color como las formas tienen mucho valor visual y dan paso a ese sentimiento que nosotros le tenemos a estos personajes que son creados. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.